Hoy vamos a ver cómo instalar el sistema operativo Windows 7 eh, de un modo limpio, es decir, en un disco duro que esté vacío o al que vamos a dar un formato para eliminar cualquier rastro de un sistema operativo anterior. Bueno, para ello vamos a insertar el CD de Windows 7 en la disquetera y vamos a arrancar el equipo desde, desde el CD. Y ahora en esta interfaz vamos a encontrar dos posibles opciones. Una de ellas va a ser la opción para reparar el equipo. Esta opción nos va a abrir un menú con distintas herramientas que más adelante veremos para, en caso de tener problemas de arranque con Windows 7 o queramos escanear si algún componente de hardware está en mal estado, etcétera. Pero vamos a seguir, como decíamos, con la instalación de Windows 7. Así que vamos a pulsar sobre instalar ahora. Bien, eh, el principio de la instalación de Windows 7 va a ser algo sencillo e intuitivo. Y además va a ser casi automático. Solamente vamos a tener que ir dando clic sobre diferentes pasos de instalación, pero no va a tener una mayor complicación. En esta interfaz vamos a ver dos opciones a la hora de instalar Windows 7, como os contaba al principio. O bien podemos instalar Windows 7 en un disco duro en el que ya existe una copia o de otro sistema operativo, por ejemplo Windows Vista, Windows XP, etcétera, y podemos actualizarlo. En el caso de Windows 7, para pasar, por ejemplo, de Windows Vista a Windows 7, no vamos a poder mantener, digamos, el sistema de archivos de ficheros que tendríamos anteriormente en Windows Vista. Así que es una opción que simplemente lo que va a hacer es reinstalar, por ejemplo, en caso de tener un Windows 7 que no ha dado algún problema o algo por el estilo, lo que nos va a hacer es reinstalar otra vez el sistema operativo, pero nos va a mantener toda la estructura de archivos que teníamos anteriormente sin perder los datos. Pero nosotros, como decíamos, vamos a centrarnos en una instalación limpia, en una instalación desde cero. Es decir, utilizando un disco duro al que vamos a dar formato en caso de que no lo tenga, y si lo tiene simplemente vamos bueno, pues a cubrir ese espacio en blanco con nuestra versión de Windows. Bien, aquí lo que vemos es un asistente que nos pregunta dónde instalar Windows, ¿ok? Yo tengo un disco duro con 20 GB, como veis está completamente vacío, vemos el espacio disponible, 20 GB, y bueno, en caso de tener otro sistema operativo instalado en el disco duro, si queremos hacer una limpia o desde cero, como se suele llamar también, pues tendríamos que pulsar sobre formatear. Aquí en este caso, como es un disco vacío, no me da la opción, está desactivada, porque como no hay nada que formatear, simplemente no puedo. Si quisiésemos crear una nueva partición, simplemente pulsaríamos sobre nuevo y en la ventana que se abriría, simplemente deberíamos de configurar el tamaño de la partición que vamos a crear. En nuestro caso voy a hacer una instalación limpia, así que no voy a tocar ningún punto de las opciones que tenemos aquí y vamos a pulsar sobre siguiente. Bien, ahora en esta ventana simplemente vamos a tener que esperar a que el instalador de Windows 7 vaya ejecutando las distintas tareas que tiene que realizar y nos va a ir mostrando, como veis, bueno, pues en cada acción pues el progreso de esa tarea, de ese instalador, y conforme vaya terminando de cubrir esos pasos, a través de un icono
similar a este, nos irá indicando que se ha instalado correctamente ese componente de la instalación. Aquí simplemente vamos a tener que esperar un buen rato hasta que el equipo mm, nos pida un reinicio para poder concluir con la instalación. Así que vamos a adelantar un poco en el tiempo y ahora vamos a ir viendo los posteriores pasos que hay que seguir para instalar Windows 7. Vemos que el asistente de instalación de Windows 7 vuelve a reiniciar y esta vez sí que vamos a tener que comenzar a ir rellenando y configurando ciertos aspectos o ciertos servicios de Windows 7. Bien, aquí vemos ahora cómo Windows 7 nos informa de que se está preparando lo que es el programa de instalación y comienza a realizar una serie de comprobaciones para ver el rendimiento de los componentes de hardware, etcétera. Bueno, aquí tenemos, como íbamos comentando, lo primero que vamos a hacer será escribir un nombre de usuario, de administrador y un nombre para nuestro equipo. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso voy a poner como nombre de usuario Ángel y como nombre de equipo, que nos servirá posteriormente para crear redes entre diferentes equipos, la red doméstica, etcétera. Vamos a poner un nombre de equipo, por ejemplo, trabajo. Bien, ahora simplemente pulsamos sobre siguiente. Bueno, aquí vamos a poder establecer una contraseña para nuestra cuenta de más adelante. Por ejemplo, yo voy a poner trabajo. Simplemente con poner eso, en caso de olvidarlo, pues me va a mostrar un indicio de la contraseña. Bien, ahora lo que vamos a configurar es el tema de la seguridad de nuestro equipo. Para ello nos va a pedir Windows 7 que marquemos la opción que queramos. O bien podemos usarla en una configuración pues predeterminada por Microsoft, bien podemos instalar solo las actualizaciones más importantes, o bien podemos decirle que nos pregunte posteriormente. Si no sois usuarios avanzados, yo os recomiendo que pulséis sobre usar la configuración recomendada. Bien, ahora simplemente vamos a tener que configurar lo que es la franja horaria de nuestro país, de nuestra zona, y comprobar que tanto la fecha como el día del mes son correctos. En caso de no serlo, simplemente pues, pues se configuraría a mano, perdón. En este caso me va a reconocer perfectamente los datos de hora y fecha, que simplemente pulsamos sobre siguiente. Bien, ahora tendremos que configurar en un primer contacto el tipo de red que vamos a utilizar. Puede ser una red doméstica, una red de trabajo o una red pública. Hay un tutorial en nuestra página web que explica cada una de las redes que Windows 7 nos va a permitir activar o configurar. En este caso voy a utilizar una red doméstica, que es como la mayoría de las personas, así que Windows 7 va a aplicar una configuración que vaya acorde con el tipo de red que hemos seleccionado. Bien, ahora Windows 7 nos informa de que está finalizando la configuración. Y bueno, vamos a ver lo siguiente que nos vamos a encontrar. Bien, como veis, lo que va a hacer el asistente va a iniciar directamente ya nuestro sistema operativo Windows 7 y nos va a mostrar un primer tour con las novedades y funciones que han sido agregadas a Windows 7
Y para ello nos va a preparar el escritorio con un tema de fondo, los iconos mínimos requeridos del sistema, etcétera. Bueno, ahora nos va a detectar la resolución del escritorio, nos va a adaptar todo, digamos, lo que sería tanto el fondo como los iconos, como la hora, etcétera, a nuestra pantalla. Bien, como veis, por fin tenemos la primera pantalla de Windows 7 y lo primero que va a hacer Windows será actualizar o instalar las actualizaciones del sistema operativo. Y bueno, ya tenemos Windows 7, como veis, completamente operativo.